Bueno, sabe que tuve unos pocos comentarios respecto de la predicación del domingo de la semana anterior y que hablamos obviamente de lo que implica el acto de redención, de salvación y el beneficio enorme de ese maravilloso milagro de la salvación, de que nos paguen una deuda impagable y que nos abran una puerta de acceso a donde no merecíamos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, desde hace varias semanas, pero a propósito de estar en la semana subsiguiente al de la celebración de la resurrección de Cristo, digo, ¿qué habría pasado o qué habrá pasado, ¿sí?, con las personas, tanto los seguidores de Cristo, más enfocados en ellos, cuanto los no seguidores de Cristo, ¿no? Entonces, yo elucubraba, imaginaba, no solo de los personajes bíblicos, como por ejemplo, aquellos odiadores de Cristo Jesús y de sus seguidores, que se atrevieron inclusive en este lapso, ¿no?, entre la muerte y la resurrección, a advertir a las autoridades romanas, no solo a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los doctores en la ley, sino a las autoridades romanas, diciéndoles, no, mandarán a cuidar, porque estos mentirosos farsantes dijeron que por ahí estaban diciendo que al tercer día va a resucitar, y a lo mejor roban el cadáver y luego dicen, sí, ha resucitado. Entonces yo pensaba, digo, qué ceguera, ¿no?, qué necedad, qué terquedad. ¿Les hacía falta la resurrección? ¿Quisieron impedir un acto de esa naturaleza? ¿No estuvieron contentos con sus palabras, con sus mensajes, con los milagros que se suscitaron? Pero pensaba, digo, enfocado un poco más también en los suyos, en los que decidieron seguirle, en los que estuvieron cercanos, en los que estuvieron pendientes, atentos a todo lo que sucedía, no solo en las últimas semanas, sino desde que apareció en su vida pública, ¿no? Y la palabra de Dios nos da algunos parámetros. Por ejemplo, en Lucas, después de la resurrección, en el Evangelio de Lucas, dice que 2 de sus discípulos iban caminando en dirección a un pequeño poblado llamado Emaús, y que mientras ellos caminaban, el Señor Jesucristo mismo, precioso Dios bendito, resucitado, porque Él dijo que no nos iba a dejar solos, y resucitó para no dejarnos solos, y se acercó, dice, donde estos discípulos, y ellos estaban comentando precisamente de esto, ¿no?, de la muerte, del sacrificio, de sus milagros, pero dice que ellos estaban tristes, ¿sí? Ellos estaban tristes porque obviamente habían mirado, habían presenciado su muerte, crucifixión y sepultura, y ellos decidieron ir a Emaús, y en eso se les acerca el Señor Jesucristo resucitado y les dice, ¿qué conversación es la que tienen? Y ellos dicen, ¿no sabes? ¿Acaso eres forastero? ¿No sabes lo que ha acontecido en Jerusalén hace pocos días, hace pocas horas? ¿Sí? Pero ellos estaban velados sus ojos para no reconocerle. Entonces yo digo, qué locos, ¿no? Ellos, obviamente, falleciendo su maestro, estaban tristes, pero su corazón, su mente estaba acaparada por lo que había sucedido. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿sí?, en el capítulo 20, dice que los discípulos estaban encerrados, cuidándose por temor a los judíos, de que si a su maestro le mataron, ¿qué podía pasar con ellos? Y después de que habían ganado una popularidad de los judíos con su versión, ¿cuál habrá sido su versión? ¿Cuál habrá sido su argumentación? Yo no tengo idea, pero esto generó mucho temor en los discípulos. De hecho, uno ve minutos antes de la crucifixión, de la sentencia y crucifixión, dice que todos los discípulos fueron esparcidos, ¿no? Ellos salieron en estampida porque no era fácil lo que estaba viviendo su maestro, y sabían que ellos podían correr la misma suerte. Aún el valiente Pedro, que había comprometido estar con Cristo hasta la muerte, terminó negándolo. Entonces dice en Juan capítulo 20 que ellos estaban encerrados por temor a los judíos y que estaba la puerta cerrada, y Jesucristo se presentó en medio de ellos sin abrir la puerta.
glorificado, omnipresente, glorioso, bendito Dios, ¿no? Y se presenta y les dice, paz a vosotros, conociendo el miedo, el temor, el susto, también sus corazones tristes de no haber estado hasta el último como debían haber estado, pero se presenta y dice, paz a vosotros, se presenta resucitado. Ahí no estaba Tomás, el dudoso, ¿no? Y cuando se les presenta y ellos salen, se encuentran con Tomás y le dicen, hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Y él dice, si es que yo no le veo y no meto mi dedo en el hueco de sus manos, ¿sí? Y meto mi mano en el costado donde entró aquella lanza que el soldado le metió, dice, yo no voy a creer en él. Y estaban nuevamente juntos después de esto, en ese grupo, en ese segundo grupo, digamos, ya estaba Tomás, ¿sí? Y se presenta nuevamente el Señor Jesucristo, dice, se presentó otra vez a los discípulos en esas circunstancias, encerrados, se presenta y dice, paz a vosotros, y le llama la atención a Tomás. Claro, eran cosas increíbles, ¿no? Luego Corintios, en el libro de Corintios, en el capítulo 15, es decir, años después, algunos años después, se menciona y se da otro dato. Dice que efectivamente, mientras ya los discípulos predicaban y el evangelio se estaba expandiendo, entre la predicación de Pablo, dice que Jesús se había presentado después de haber muerto y resucitado a más de 500 personas, de los cuales dice todos ellos fueron testigos. Algunos han muerto, pero otros todavía estaban con vida y podían testificar, dicen, sí, yo le vi resucitado, ¿no? Yo le vi a él glorificado. Dice que eran más de 500 personas. Yo quiero que nos enfoquemos en esta reaparición, ¿sí? Juan capítulo 21, y mirar un poco la actitud, la reacción, sus decisiones, ¿sí? de los cercanos a Jesús. Juan capítulo 21, y permítame dar la lectura del versículo 1 al versículo 14. Esta es otra de las apariciones. Parece que fueron al menos a sus discípulos unas 3, 4, pero a muchas otras personas. Es más, en el libro de Corintios dice que junto con la resurrección de Cristo, muchos de los que habían muerto en Cristo también resucitaron, salieron de sus sepulcros. Y entiendo que luego volvieron allá, ¿sí? Pero fue un acto sobrenatural increíble y maravilloso que había acontecido. No podía ser de otra manera. Había entregado la vida y había resucitado nada más y nada menos que el hacedor del mundo, hacedor de todo. ¿Por quién y para quién fueron hechas todas las cosas? Entonces, no era un evento más como el que estamos viviendo ahora religiosamente por 6, 7 días, ¿no? Pero bueno, y dice así, tenemos todos Juan capítulo 21, Jesucristo había muerto, había resucitado, y aquí encontramos a los más cercanos, a los íntimos, reunidos después de la muerte de Jesucristo, más o menos unos 8 días, 10 días después. Ya lo habían visto antes, pero esta es una más. Dice, tenemos todos, amén, con atención y con reverencia, Juan 21 del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella
y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué momentos más hermosos, tan gloriosos, tan increíbles, que se presentaron para quienes le habían seguido y a quienes se les había revelado, a quienes se les había presentado una vez más después de haber vencido a la muerte. Pero aquí hay que acotar algunas cosas, ¿sí? Tanto los dos discípulos que iban a Emaús, como los que estuvieron encerrados y Jesús se les presenta. Aquellos que estuvieron encerrados fueron avisados por María Magdalena y las otras Marías que madrugaron al sepulcro, ¿no? A ver, y tuvieron ese impacto, primero de tristeza porque no encontraron el cuerpo de su Señor, iban a ungirle, y luego con la alegría y con el gozo del anuncio que les había dado el ángel diciendo: ¿por qué le buscan entre los muertos al que vive? ¿Sí? Y aquí quiero hacer yo una primera acotación. Qué rápido se les olvidó a todos ellos, a las mujeres, a sus discípulos, a los dos que iban a Emaús, a estos, qué rápido se les olvidó las palabras de Jesús, que dijo: es necesario que todo esto acontezca, pero yo voy a resucitar al tercer día y espérenme en Galilea. ¿Les dijo o no les dijo? Sí. ¿Cuántas veces? 3 al menos. ¿Y se les olvidó? Entonces la pregunta a los que iban a Emaús es: oye, ¿a dónde te está yendo? A Emaús. ¿Por qué? Porque nuestro maestro murió. ¿Y qué les dijo él? Cierto que dijo que teníamos que ir a Galilea. Coja la otra dirección, ¿no es cierto? Las mujeres, ¿por qué fueron llorando? ¿Por qué fueron a ungirle? Si les había dicho que él iba a resucitar. El ungir era para los cadáveres que con el pasar de los días se volvían malolientes. Pero él dijo que iba a resucitar. Qué rápido se les olvidó. Yo creo que a este grupito de Juan 21 no se les olvidó solo eso, sino que se les olvidó muchas otras cosas. Y aquí la pregunta es: ¿se les olvidó o no creyeron? ¿Se les olvidó o no creyeron de que él iba a resucitar al tercer día y de que iba a estar junto con ellos y de que era necesario que él suba para que venga ya no a estar con, sino en el Espíritu Santo de verdad? Y que a través de la presencia del Espíritu Santo no nos iba a abandonar, no nos iba a dejar. Él es el que nos iba a hablar, es el que nos iba a guiar, el que nos iba a recordar todas las cosas que Jesús nos ha dicho. ¿Se les olvidó o no creyeron? Cualquiera sea la posibilidad de estas dos, de todas maneras, era un error. Que se nos olvide la palabra de Dios, que se nos olvide sus promesas, que se nos olvide sus instrucciones, o que no queramos creer en ellas, termina siendo un gran error. Puede terminar siendo error fatal inclusive. Porque nosotros encontramos aquí a estos hombres, ¿sí?, que habían sido seguidores del maestro, todos ellos cercanos, todos ellos, ¿no? Los nombres que se dan ahí: Simón, Pedro, ¿quién más cercano que Pedro? Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, por favor, eran los compañeros de oración de Jesucristo. Estaba Tomás, el que había dudado, pero que Dios se le presentó nuevamente, ¿sí? Y le dijo: aquí está, mete tu dedo, ¿no? Sabían de todo eso. Y siendo ellos cercanos, conociéndole quizás mucho más
que el resto de seguidores, de los que quizás eran parte de la multitud, que habían escuchado sus mensajes, que habían palpado sus milagros, muchos de ellos habían recibido milagros de sanidad, milagros de liberación, muchos de ellos comieron en una de las dos ocasiones de la multiplicación de los peces y de los panes, qué sé yo, había un montón de gente, pero estos eran cercanos. Se supone que estos le conocían plenamente. Se supone que ellos eran llamados a creer. Se supone también que tenían temor, claro que sí, pero una cosa es tener temor y estar encerrados, algo que podemos entender, pero otra cosa es tomar las decisiones que ellos tomaron. Porque no solo dice que estaban ellos ahí en el mar de Tiberías, era uno de los espacios marítimos donde antes solían estar. ¿Para qué? Para hacer sus actividades de antes. Y a mí me da la impresión, digo, parece que ellos también en un momento determinado, frente a una crisis espiritual de sus vidas, al ver muerto a su maestro, colgaron los guantes. Dijeron, bueno, hasta aquí llegamos, no va más. Fue un tiempo lindo, nunca me voy a olvidar de sus milagros. Esos mensajes, cómo multitudes se reunían, pero hasta aquí llegamos. Pensaron que el camino de seguirle a Cristo Jesús tenía un tiempo de comienzo y un tiempo de fin, pero no era así, ¿cierto? Otra cosa que yo veo aquí no solo es el olvido o el temor o la incredulidad, sino que Pedro dice, yo voy a pescar. Y el resto dice lo mismo, vamos contigo. Como que a mí me hace pensar, yo que soy mal pensado, a mí me hace pensar de que ellos dijeron, creo que hay que volver al estado anterior, volver a nuestro estado natural. Lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos es esto, y a esto hay que volver, ¿no es cierto? Y Pedro dice, yo siempre fui un pescador, eso es lo que sé, eso es lo que conozco, y pues la vida continúa y hay que basarse en lo que tenemos, en lo que sabemos, en nuestras capacidades. Tenemos que depender, volver a depender de nosotros mismos, de las capacidades, los dones y talentos que tenemos. Pero se olvidaron que ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Se olvidaron que ellos hicieron un compromiso con Jesús. Se olvidaron que ellos de parte de Jesucristo recibieron una nueva misión en sus vidas, que ya no iban a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Se olvidaron de todo. Y claro, yo digo, si ellos tuvieron esa vivencia de 3 años y medio con el Señor Jesucristo, y en pocos días, en pocas semanas, 6 semanas, porque en realidad Jesucristo estuvo 40 días después de resucitado con ellos y a los 40 días ascendió al cielo. Si en pocas semanas se les olvida, ¡qué espanto! ¿Qué puede pasar con nosotros? ¿Qué puede pasar con nosotros que nosotros hemos conocido de Jesús? Sabemos de Él. Algunos hasta hemos tratado de esforzarnos por ser cercanos a Jesucristo. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, orando, asistiendo, permaneciendo. Si a ellos se les olvidó o ellos tuvieron incredulidad, ¿qué será de nosotros, no? Qué lindo es recordar en la Navidad el nacimiento de Jesús. Qué hermoso es recordar con extrema gratitud en la Semana Santa su muerte y resurrección. ¿Y el resto del año? ¿Se nos olvida? ¿No creemos? O quizás pensamos como Pedro y los otros que le siguieron, ¿sí? Que dijeron, bueno, pues aquí ya toca depender de cada uno. Sálvese quien pueda, ¿sí? O podemos inclusive ser muy bíblicos aplicando ciertos versículos, sacándolos de contexto, ¿sí? Y puede decir algún versículo de que sí, pues Ramirito mencionaba uno de ellos, ¿no? Dice, en el mundo tendremos aflicción y nos olvidamos del resto del versículo. ¿Qué más queda? ¿Sí? O hay otro mini versículo también en el que dice, escapa por tu vida. Y nos olvidamos de que Jesús nos buscó para tener un encuentro con nosotros.
y de que Él nos ha dado un encargo, que es la misión de llevar el Evangelio a toda criatura. Ve, ahora pregunto nuevamente, Ramirito, ¿cuántas personas hay nuevas aquí? Nadie. ¿A qué rato se nos olvidó el encargo? A ellos sí se les olvidó. Mal de muchos consuelo de cristianos, ¿no? Y de pensar que nosotros, después de haber tenido un encuentro con Cristo, vamos a seguir dependiendo de nuestras capacidades, cuando Él nos dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nos olvidamos. Si a ellos se les olvidó, creo que tenemos justificativo para nosotros también olvidarnos. Olvidarnos que cuando uno tiene un encuentro con Cristo, su vida no puede seguir igual. Nunca, nunca, porque si sigue igual, nunca tuvo un encuentro con Cristo entonces. Pero a ellos parece que se les olvidó, espero que a nosotros no. Comenzaron a depender de sus condiciones humanas y claro, en el caso de ellos muy pronto, en el caso de otras personas, no muy pronto, pero a mediano o inclusive a largo plazo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que les dicen, oye, ¿y qué tal te fue en la pesca? Nada. Porque quienes tuvimos un encuentro con Cristo, tuvimos la posibilidad de conocerle, Él se nos ha revelado, nos encargó una misión, quiere transformar nuestras vidas y quiere seguir ayudándonos. Y nosotros nos olvidamos de eso. ¿Sabe cuál es el resultado del olvido o de la incredulidad? Fracaso. ¿Cuántos peces sacaron? Nada. ¿Pescaron algo? No. Pero no eran pescadores. Perdóneme, eran pescadores y expertos. Si bien es cierto que habían caminado 3 años y medio con Jesucristo, pero no era para que se les olvide la labor, la destreza que llegaron a tener. Todos los nombres que están ahí no son sino de expertos pescadores y que fueron a pescar. ¿Cuándo tenían que pescar? En la noche. Y que sabían lo que hacían, perfecto. ¿Y cómo les fue? Pésimo. Porque cuando uno retrocede, la Biblia nos advierte a nosotros que retrocedemos para perdición. Nadie que haya conocido a Cristo Jesús, nadie que haya caminado con Jesucristo, nadie que haya comprometido su vida con Jesucristo, es decir, haciendo aquella oración, Señor, reconozco mis pecados, reconozco mis errores y sé que no puedo liberarme de esto, el único que puede pagar el precio de ese pecado es el sacrificio de tu Hijo, por lo tanto acepto ese sacrificio en mi beneficio y no solo que lo acepto, sino que le nombro el Señor de mi vida y te pido que por favor tu Espíritu Santo venga a morar en mi vida para caminar siempre junto a ti y a la vuelta de la esquina nos olvidamos o no creemos. Dice que esas personas retroceden para perdición, no vuelven al estado anterior. No, yo ya no soy cristiano, pero sigo siendo el mismo buena gente, chévere, calidad que era antes. No, Señor, no es así. Ellos intentaron volver a ser pescadores. Dijeron, no, al fin y al cabo, ¿qué es lo que nosotros somos? Pescadores. ¿Qué sabemos hacer? Pescar. Vamos a pescar. ¿Qué pescaron? Nada. Porque ese es el final de aquel que abandona a Cristo Jesús, de aquel que cuelga los guantes, de aquel que se olvida, de aquel que no cree, de aquel que dice, ya es tiempo de dejar. Yo he escuchado mucho ese tipo de comentarios. Pastor, me voy de la iglesia. Cuando yo le llamo, le digo, ¿por qué no ha venido? Claro, cuando podía darme cuenta quién venía y quién no venía. Lo que pasa es que estoy tomando una pausa. Como que es pausa y volvemos. No, Señor, no es así. Menos mal, Dios es Dios de oportunidades. Y Jesús se les apareció, dice la palabra, por tercera vez a sus discípulos. A otros a lo mejor muchas más, o a otros menos, pero al menos a sus discípulos por tercera vez. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Mi Señor Jesucristo es un Señor de oportunidades. Y les dice, ¿saben qué? Yo les voy a ayudar. Tontitos, les voy a ayudar. Echen la red a la derecha. Dicho de otro modo, lo que Jesús nos está diciendo es, si te has olvidado, si te has bajoneado, si has perdido el entusiasmo, si ya no eres ferviente, si ya no lees la Biblia con ímpetu, con ganas y con frecuencia, si ya no oras, si te has enfriado, si te has entibiado, que es peor que enfriarse, te voy a dar otra oportunidad. Sigue mis instrucciones y te va a ir bien. Eso es lo que hizo, ¿no? Dijo, boten la red. ¿Ustedes creen que saben pescar? ¿Cuánto pescaron? Nada. Me alegro. Boten la red a la derecha y van a ver
qué bien les va conmigo. Y esto no debemos asumirlo en la parte material. ¿No es cierto? Es que para ellos como pescadores sacaron 152, 153 peces grandotes, sus redes se partían y gracias a Dios estaban en tierra. Dice que había unos pocos codos de distancia que equivalen a más o menos 80, 90 metros. Entonces, claro, las redes y las cuerdas eran bastante largas y podían desde tierra jalar, ¿sí? Y sacaron una pesca increíble, abundante, más o menos como la que está en nuestra esquinita que si usted no se ha fijado, ¿sí? Es una obra de arte lo que tenemos en la esquinita, ¿no? Y habla precisamente no de esta pesca, sino de la de Lucas 5, que se llama la pesca milagrosa, en la que necesitaron llamar a la otra barca y decir, vengan, ayuden a sacar, ¿no? ¿Por qué? Porque también obedecieron a Jesucristo, que les dijo, vamos, pesquen, lancen la red donde yo les digo. Dicho de otro modo, ¿quieres que te vaya en la vida? Y yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Eso les estaba diciendo. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Y yo te voy a decir, pero no seas olvidadizo, pero no seas incrédulo. No creas que la vida cristiana tiene un comienzo y un fin. No, la vida cristiana tiene un comienzo y una gloria. Y mientras no veamos la gloria de Dios, es decir, nosotros resucitados, transformados, la corrupción en incorrupción, la mortalidad en inmortalidad, no podemos parar, no podemos doblegar, no podemos enfriarnos, nunca. Que yo sé que hay veces, que hay épocas, todo puede ser, pero uno debe tener mucho cuidado, porque si a ellos en 8 días se les olvidó, si ellos en 8 días comienzan a tomar este tipo de decisiones, ¿qué será de nosotros? Que ni le vimos a Jesucristo como hombre y tampoco resucitado. ¿Corremos mayor riesgo? Sí, por lo tanto tenemos que prestarle mayor atención. Es lindo acordarse de Jesucristo en la Navidad, es lindo acordarse en la Semana Santa, pero es mucho más lindo estar pendiente de Él todos los días del año, porque es necesario. Él nos es necesario a nosotros. Él nos ama, Él nos quiere, pero no le somos necesarios. Él ya está en su trono, Él ya está a la diestra del Padre. Por favor, seamos humildes, sencillos y busquémosle de todo corazón, porque nosotros le necesitamos a Él. Quisieron pescar, obviamente fallaron, fracasaron, pero gracias a Dios volvieron a recordar que la obediencia trae bendición. Habían sufrido, llorado, angustiado, huido días atrás, pero Jesucristo les dio otra oportunidad, en el caso de ellos la tercera, y volvieron a experimentar que la obediencia trae bendición, que es mejor seguir la instrucción de Dios en nuestras vidas. Yo quiero decirles cuál es el título de esta prédica y culminar con estas recomendaciones. Me permití llamarle a esta prédica grandes e inconscientes errores, porque son errores, ¿no? Eso de declinar, de que hoy colaboro y mañana digo, pastor, ¿sabe qué? Me voy a tomar un tiempo, tengo otros propósitos. Es terrible, y principalmente a quienes colaboramos. Si al que está sentado sin la oportunidad de colaborar al interior de la iglesia, porque puede colaborar al exterior de la iglesia, evangelizando, invitando. Esa es la misión que todos tenemos. Que hay otros que por talentos, capacidades, destrezas, tengan otro tipo de encargo. Pero hay una misión que nosotros debemos cumplir. Y si nos portamos lentos, vagos, dejados, estamos olvidando la misión. Y cuando uno no cumple una misión, rápidamente se enfría, rápidamente se olvida. Si yo no le hablo de Dios a otra persona, ¿sí? Otra persona me habla de cosas del mundo y rápidamente me contagio. Cuando yo me presento como cristiano siempre, yo estoy impulsado siempre de tener un gran testimonio, porque me presento como cristiano. Pero cuando me olvido de eso, a la vuelta de la esquina caigo en el mismo vocabulario, caigo en los mismos hábitos, caigo en todo lo mismo, porque me olvido o porque no le creo. Grandes e inconscientes errores, así se llama esta prédica. Por lo tanto, permítame darle unas pocas recomendaciones, si es que usted me lo permite. Primera, si tenemos oportunidad de conocer a Dios, aprovechemos. Si tuvimos la oportunidad de conocer a Dios, aprovechemos, conociéndole más, rindiéndonos a Él,
obedeciéndole, permaneciendo fervientes en espíritu. Lo más fácil en la vida, ¿sí?, es olvidarse y dejar de hacer, en todo, en todo. Yo no sé si usted se fija, pero pues yo tampoco me fijo mucho, pero a veces es conocido, ¿no? Deportistas, por ejemplo, futbolistas, ¿no? A veces veo el fútbol más el internacional que el nacional. Y de pronto uno ve un futbolista, ¿no? Increíble, cuando hacen un gol y se sacan la camiseta, ¡qué cuerpo! ¿Sí? Como el mío, aquí así, ¿no? Y van y festejan, ¿no? ¡Qué musculatura! Se retiran del fútbol. No se retiran a los 70 años, ¿no? Se retiran a los 35, los que más, 38, 40 años. Y en 2 años están. Porque se olvidaron. Porque pensaron que renunciar a una carrera profesional de deportista, cualquiera sea el deporte, era solo por ese tiempo. Y luego tienen enfermedades que mientras eran deportistas jamás les hubiera llegado. Porque piensan que hay un principio y un fin. Y no es así. En muchos aspectos de la vida no es así. Y menos en el cristianismo. Entonces, si hemos tenido, primera recomendación, si hemos tenido la oportunidad de conocer de Dios, o que Él se haya fijado en nosotros, aprovechemos. Segundo, olvidar o ignorar la misión de vida puede ser fatal. Si usted se olvida que es cristiano y que tiene que invitar a otras personas para ser cristiano, prontamente usted y yo podemos pasar a ser mundanos. Porque estamos repletos de ellos, en nuestros trabajos, en nuestras mismas familias, en el vecindario, en las amistades, con los ex compañeros de colegio, de universidad, de la escuela, con los ex amigos del barrio. Si nos olvidamos que tenemos una misión de ser luz para ellos, ellos nos van a absorber con sus tinieblas, ¿o no? Eso pasa, eso ha pasado, y nosotros no tenemos una caparazón especial para decir, no, yo puedo compartir con el mundo y nadie sabe, pero sigo siendo cristiano. No es así, no nos engañemos. Tercero, por favor, si conocemos su palabra, sus mandamientos y sus promesas, revisémosla, siempre para no olvidarnos. Si conocemos de su palabra, que contiene mandamientos y promesas, revisemos siempre, constantemente, para no olvidarnos, para no olvidar, para no declinar. Mañana nos viene una prueba, una dificultad, un quebranto, una tribulación, sí. Pero como no hemos leído la Biblia, como no venimos a la iglesia, como ya no oramos mucho, sino solo en esos momentos, y queremos que nuestra oración tenga un resultado así, hoy oro, mañana se soluciona. Y no es así, pues. Nadie le ha enseñado así, ni yo ni la Biblia, nadie le ha enseñado así. Y nos olvidamos de un montón de cosas, de historias de otras personas que están en la Biblia, que afrontaron, que aguantaron, que soportaron, que tuvieron un entendimiento. Entonces, cuando uno olvida la palabra que contiene los mandamientos y las promesas, es terrible porque retrocedemos en la vida. Y la última, si ya somos cristianos, no intente vivir únicamente basado en las capacidades humanas, porque va a conseguir lo que consigue todo el mundo. ¿Está claro? Si usted y yo somos cristianos y Jesucristo nos ha dicho que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que Él estaba para ayudarnos y que no nos iba a dejar y que no nos iba a desamparar y que aunque pasemos por pruebas de fuego o aquellas pruebas que nos quieren ahogar, que confiemos en Él, que Él nos va a sacar a todos de cada una de ellas, por favor, aférrese a eso que es sobrenatural. Porque si vivimos naturalmente, vamos a conseguir lo que todo mundo consigue. O vamos a declinar, o vamos a olvidarnos. Ahora sí concluyo. Si en algún momento de nuestra vida nosotros tomamos la decisión de seguirle a Cristo Jesús porque Él se cruzó en nuestras vidas, entonces hagamos esto.
conozcámosle. Y si ya le conocemos, sigámosle. Y si le vamos a seguir, obedezcámosle. Y si vamos a obedecerle, permanezcamos siempre. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Gracias quiero darte, Señor, tu amor. Vive en mí. Quiero agradecer a aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo